es un 1, va a estar a más delta de F, esa frecuencia de portadora, que le llamamos la frecuencia, esta sería M. Acá está mal el libro, es FM de marca, y la frecuencia de espacio sería la del 0, menos delta de F. Entonces, eso es una manera de expresar o explicar qué es lo que hace el modulador FSK. Al ser un VCO, recibe un nivel de tensión, lo pone a una frecuencia mayor. Recibe otro nivel de tensión, lo pone a otra frecuencia menor. Y así está oscilando, la portadora va de un lado para el otro, no se mantiene quieta. ¿A qué velocidad? Y a la velocidad que vienen los bits de entrada. Entonces, esta delta de F nosotros la podemos calcular como la distancia que hay entre la frecuencia de marca y la frecuencia de espacio dividido en 2, que sería la distancia que hay desde acá hasta acá. Eso sería la desviación de frecuencia. Y eso también nos da una idea de qué ancho de banda estamos trabajando. Porque el ancho de banda que va a tener este circuito va a depender, obviamente, de esa desviación de frecuencia. Y si lo trabajamos en frecuencia y nosotros tenemos ¿qué tipo de pulso es? Es un pulso rectangular. ¿Y cuál era la transformada del pulso rectangular? ¿Cuál era la transformada de Fourier del pulso rectangular? La 5. La función sin. Bueno, si nosotros acá lo vemos como el módulo de las amplitudes, ¿verdad? En función de la frecuencia, la función sin nos queda de esta forma. Pues si no, sería algo así. Para un lado, que es la frecuencia, y para el otro. Acá tenemos lo que sería el otro. Y así, y acá tenemos nuestra portadora, que va a tener un valor determinado, que es el que tenemos en el diseño. Entonces, tenemos una frecuencia determinada, un 1, un 0, se mueve para un lado. Viene el 0, se mueve para el otro. Viene el 1, se mueve para el otro. Y así. Se mantiene el 0, se queda en ese lugar. Y depende de la cantidad de información, es lo que tenemos. Entonces, en el modulador 2 FSK, el ancho de banda es muy aproximado a este, que es 2 veces la desviación de frecuencia más la frecuencia de bit o la frecuencia, digamos, de la velocidad de bit que están entrando. ¿Cómo recibimos esa FSK? ¿Cómo la detectamos? ¿Cómo recuperamos los datos digitales? Y bueno, tenemos una entrada de FSK que vendría a ser la entrada que viene de la antena. O sea, acá viene la antena, entra una entrada de FSK. Y ahí tenemos un divisor de potencia, que en realidad es un circuito que lo mismo que entra por acá, sale por acá y por acá. Ese es un divisor de potencia, ¿verdad? No hay una división, no es que sale la mitad para un lado y para el otro, no va lo mismo para un lado y para el otro. Entonces, acá tenemos un filtro pasa-baja que está a la frecuencia de la marca o del espacio. De la marca o del espacio. Y de ahí tenemos un detector de envolvente que va a detectar, o sea, si está activado este detector de envolvente, si detecta que pasa una señal, va a detectar el máximo, va a decir, bueno, de acá me va a salir un 1, por aquí es porque viene un 0, o un 1 por acá. Si se activa este, es porque entró un 1, ¿verdad? Si este es mayor que el otro, sale acá el 1, en un comparador. Si este es mayor que este nivel, es un 0, entonces lo marca acá. Si es un 1, sale un 1. Si es un 0, marca el 0. Y así sucesivamente. Y acá salen los datos en digital. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es una manera de demodular. Esta manera no es coherente, porque no depende de la frecuencia que nosotros traemos. O sea, no depende de la portadora. Es un detector de envolvente, es un circuito pasivo que está ahí, que recibe los datos y pasa de un lado, o sea, va a pasar, se va a activar este si la frecuencia que pasa es la frecuencia de la marca, o la frecuencia del espacio, o la frecuencia del 1, o la frecuencia del 0. Si no, no va a haber nada acá. Si no hay nada acá, se activa este detector de envolvente, sale un nivel de tensión y lo activa el comparador este. Si es menor, sale un 0. Si es mayor, sale un 1. O sea, si se activa el de acá abajo, ¿verdad? O si se activa el de acá. Quizás ese circuito comparador lo vean en aplicada 2. ¿Han visto en aplicada 2 comparadores con operacionales?
Sí, profe. Una pregunta. ¿El divisor de potencia, cuál es el trabajo que hace? Y es el mismo nivel de tensión o la misma información va para dos lados. Es como dividir lo mismo que hay en un lado. No es que va el nivel de tensión distinto. No es que Ah, divide la perfecto. potencia. Es como un Siempre igual, circuito entonces. que, claro, de un lado y del otro, o sea, tenemos lo mismo. Acá el nivel de tensión que viene es el mismo que viene acá. No es que divide por la mitad. ¿No? Ahora, el demodulador, después hay otro tipo de demodulación, que lo podemos hacer como cuando veíamos la demodulación AM coherente. ¿Cómo hacemos una demodulación coherente? Y bueno, inyectamos una portadora, pero en el receptor ya tenemos que inyectar una portadora. ¿Y acá cuántas portadoras vamos a tener que inyectar para poder recibir esa información? O para poder saber si es un 0 o un 1. ¿Dos? Y dos, una portadora para el 0 y otra portadora para el 1. Y hacemos la multiplicación, pasamos por un filtro y si esto, tenemos información acá, esto va a ser un 0, y si tenemos información acá, esto va a ser un 1, y el comparador me va a sacar 1, 0, 1, 0. Y me van dando los niveles de tensiones correspondientes. Entonces, nosotros lo adaptamos en nuestro receptor. Si ya vemos que uno es mayor que el otro es porque está recibiendo unos. Si vemos que otro por ejemplo, si el 0 es mayor que el 1, es porque son 0 lo que viene. Si el 1 es mayor que 0, es porque son 1 lo que viene, y así sucesivamente. Otra forma de detectar el FCK es a través de un PLL o un circuito encadenado en la fase. Lo que hace es que compara y hace una realimentación. Entonces, con esta realimentación, pasamos a través de un amplificador y este nivel pasamos por un controlador con un VCOK, con un oscilador controlador por tensión. Entonces, a ese nivel de error, o a este nivel primero lo compara con este oscilador, lo lleva a un nivel de tensión. Ahí se vuelve a comparar con este y me sale un valor. Este es un valor de error, como un valor de continua. Y de ahí como que el PLL llega en un momento a enlazar, porque ya el nivel de error, o sea, se va tendiendo a cero. Siempre los circuitos de realimentación son buenos porque me permite ir comparando con la entrada los mismos datos, entonces por la realimentación voy solucionando algunos inconvenientes que tengo. Ustedes eso lo van a estudiar en aplicada 3 o en aplicada 2, creo que ven lazo realimentado, ¿verdad? Pero ¿estudian eso o no? Sí, profe. Con los integradores, todo, hacen la impedancia de la alimentación, la impedancia del circuito abierto, circuito cerrado, cortocircuito, o cómo estudian, no sé, porque yo estudiaba con Rivero, no me acuerdo. ¿Quién es el profesor aplicado? El de la tramitancia, dice ingeniero. Sí, ¿quién es el profesor de aplicados? Guadenero. Y eso le enseña, ¿verdad? Sí. Bueno, es muy parecido, digamos, el principio de funcionamiento de la realimentación. Y es otra manera también de detectar lo que vendría a ser una FSK. Pero la idea es la siguiente, si tenemos una frecuencia determinada, bueno, va a ser el 1. Si tenemos otra frecuencia, va a ser el 0. Y listo. ¿No? Es solo eso. Es el principio de funcionamiento. Porque hay dos frecuencias, una para el 1 y otra para el 0. Hay un inconveniente con la FSK. Y el inconveniente que hay en la FSK son las discontinuidades que hay en la fase. ¿Por qué? Porque no siempre cuando cambia la fase, o sea, cuando cambia la frecuencia del 1 al 0, del 0 al 1, miren lo que puede pasar. Por ejemplo, que venga así, la señal venga bien bonita y cambia abruptamente acá. Cambia y ahora viene a otra frecuencia y llega ahí y cambia abruptamente. ¿Qué me genera esos cambios abruptos? Ustedes que ya están estudiando el nivel avanzado de matemáticas. ¿Qué me genera un cambio abrupto, una discontinuidad de ese tipo, una forma
tan abrupta de cambio de una señal en el tiempo. Un ancho de banda infinito. No infinito, pero sí me genera armónicos de alta frecuencia. Me genera un ancho de banda mucho más grande. Porque no es lo mismo llegar una señal que haga un cambio, por ejemplo, de 1 a 0 y haga un cambio bien bonito así, que me haga un cambio abrupto como el que figura acá. Miren esos cambios de discontinuidad de esa fase. Acá miren cómo corta. Y acá viene con una fase y acá cambia casi 180, ¿ven? Acá hay un cambio de 180, a ver, no, de 90 grados de fase. O por ahí puede venir la señal y me cambia 180, como que venga así, ven aquí y cambie 180 y haga así. Acá puede ver 180 de fase. Y esas discontinuidades, esos cambios de fase, al ser una modificación muy grande en la variación de la señal en el tiempo, me está generando a mí un contenido grande espectral. Ustedes lo han estudiado por series de Fourier. Que una señal que cambia abruptamente necesita tener mayores o mayor cantidad de armónicos para que sumados lleguemos a esa forma. Entonces, ya se están dando cuenta por dónde viene el problema. ¿Y cómo se Profe, soluciona eso? ¿por qué se produce esa discontinuidad? No, eso se produce porque usted en algún momento elige cuál es la frecuencia. Una frecuencia determinada para el 1, una frecuencia determinada para el 0. Y bueno, no sé, va a depender del transmisor, a qué velocidad la manda. Usted está mandando los datos, puedo mandar los datos así, bueno, no sé, capaz que mando una velocidad muy alta a los datos, y la otra señal que viene, bueno, va a cambiar, capaz que justo ahí le toca cambiar y cambia para el 0, y justo le toca cambiar y cambia para el 1. Eso no lo decidimos nosotros. La única Ah, bien. forma para hacer de que ese salto no sea tan brusco es usando la MFCK, que es la, la modulación de mínimo desplazamiento, sería la mínima manipulación, que se logra haciendo la consideración de que la frecuencia de marca, o sea, la diferencia que hay entre la frecuencia de espacio y la frecuencia de marca sea la mitad de la frecuencia de bit. O sea, usted va a mandar los bits a través de un modulador FSK. Esta es una frecuencia de bit que no sabemos, no sé a qué velocidad va a venir, pero es el mensaje que lo mando en unos y ceros. Y acá van a salir en FSK. Bueno, si hago la consideración de que la frecuencia que yo elija para el 0 y la frecuencia que yo elija para el 1, o sea, la diferencia que hay entre estas dos, sea igual a la mitad, o sea, 0,5 de la frecuencia de bit, cuando pase de un 1 a un 0, como acá ven, acá hay un 1, tenemos esto, acá hay un 0, hay una transición que es continua y uniforme, ¿eh? Se respeta eso, es la única forma de llegar a que no sea tan abrupto ese salto que hay entre las dos. Entonces, porque ustedes capaz que quieren enviar los datos a 1 kilobit, a 2 kilobits, a 3 kilobits, bueno, listo, está bien, lo enviamos a 2 kilobits, por ejemplo. Pero si yo pongo 2 kilobits acá, la diferencia que hay entre estas dos tiene que ser de un K. O sea, que el uno esté a 190K y el otro esté a 189, el 0. ¿Para qué? Para que esa transición no sea tan abrupta y sea un poco más continua, porque son frecuencias un poco más cercanas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Esa es una manera de salvar o de solucionar el tipo de salto discontinuo que puede haber en el tiempo. Ahora vamos a entrar a lo que... Un momentito, a ver si configuro. ¿Qué pasó? Se me desconectó todo, porque cambié la contraseña del Outlook. ¿A usted le pide muy seguido cambiar la contraseña? ¿Sí, no? ¿O a mí solo? Sí, Sí, del sí, correo profe. institucional, sí. Sí, ¿por qué pide tan rápido? 1000 contraseñas tengo, me olvido de todo. A ver,
pero yo la verdad yo las tengo anotadas, no sé ustedes, ¿se las guardan? Yo las anoto porque ya son tantas que Igual, profe. No, yo también las anoto si no me olvido. sí, tengo una, la de Facebook ya me la olvidé, te juro que se me desloguea, no lo tengo más. Después la de Instagram es una, la de Twitter es otra, la de esto, la del aula virtual, la de para poner las notas, la de si sacar, la de, pero son 1000, y la del Outlook, la de Gmail, la verdad que es impresionante, pero hay que anotarlas porque, bueno, a ver, queda BPSK. Bueno, hoy vamos a llegar hasta FSK y después vamos a ver PSK y QM la próxima clase. ¿Ah? Voy a pasar, voy a poner la asistencia. ¿Cómo lo han visto al examen? Eso quería también preguntarles. ¿Le ha Más o resultado menos. difícil? El tiempo nada más. Largo, profe. Largo. Muy largo para El tiempo nos Al falta final El mucho. tiempo. un poquito. Pero Por eso hasta bien. no era difícil. Lo que pasa que es como le decía, tienen que Era como un contestar y poco tratar de trabajoso, resumir. va, para mí. Sí, es trabajoso. Nos falta tiempo. Tiempo nos Son faltó. temas, y por eso ustedes tienen que, les decía yo, 10 minutos y decir, bueno, ahí aplican la capacidad de síntesis que pueden llegar a tener. Explicar algo que saben de la manera más sintética posible. Porque no se pueden poner a explayar mucho. Tienen que tratar de contestar de alguna manera lo que le preguntan. Entonces, como cuando ustedes van a rendir un examen final, ustedes le preguntan un tema, pero no se van a poner a desarrollar todo. Bueno, traten de, ¿cómo hacen para explicar un tema? No es fácil. Tienen que estudiar, tienen que saber. Entonces dicen, bueno, a ver, ¿cómo le explico a este profesor qué es lo que quise decir o qué es lo que quise hablar de FM, por ejemplo? Bueno, tiene que hacer algún diagrama en bloque, o de AM, tiene que hacer algún diagrama en bloque, tiene que hablar en el tiempo, en la frecuencia, cómo se transmite, cómo se recibe, pero algo, y explicar qué función tiene, qué propiedades tiene, cuáles convienen más, cuál conviene más rápidamente. Bueno, AM nos conviene porque es más, no es tan barato hacer el transmisor porque hay que generar mucha potencia y una antena súper grande, pero sí nos conviene porque hay muchos receptores baratos, los taxis, este otro, ya está, no hablemos más. Después, nos conviene en una parte en el BLU, pero en el otro no nos conviene porque tenemos doble ancho de banda, no, es caro el ancho de banda y listo, no se habla más. Conviene porque en un receptor es más barato, lo otro más caro, después el FM, menos ruido, podemos mandar más música, más bonito, pero en la ruta si salimos menos nos dura menos, tiene menos alcance, nos conviene la M. Nada más. A ver, obviamente lo explican bien con sus palabras, pero se entiende que quiero llegar. Si ustedes tienen un conocimiento, saben de lo que están hablando, lo pueden encarar por ese tipo. Después el PCM. Y bueno, el PCM nos conviene para la transmisión de voz, el sonido digital, que es muy bueno, y para adaptarlo a la fibra óptica, que son las comunicaciones del día de hoy. Nada más. No hay que hablar mucho. Y no sé qué otra pregunta les hacía. ¿Qué otra pregunta les hacía, chicos? Son dos ejercicios prácticos también, que son muy largos los prácticos. Tienen que dibujar. Tienen que hacerlo, ese de modulación de amplitud, y el otro tiene que tener el abaco en mí, el de FM. Entra con el índice de modulación, graban el abaco y lo dibujan el tiempo y la frecuencia. Y el de AM tienen que dibujar también, nada más que tienen que hacer las escalas. ¿Cierra? Y después, ¿qué otro había? A ver, ya lo vamos. Ya pongo la asistencia ahora. Y Profe, pero sí le han llegado los parciales que me mandó, ¿verdad? eh, sí han llegado todos. Al correo Ah, institucional bien, bien, bien. Gracias. llega todo, cualquier cosa. No, yo creo que están todos. Hoy
La contraseña de hoy es ASK. Pueden ver si les funciona. FKS. ASK. Sí, como la modulación. Sí funciona, profe. Bueno. Bueno, cualquier cosa, ya cuando me voy a voy a tratar de corregir este fin de semana, lo posible, los exámenes, en lo que pueda, son muchos. Y si puedo, en la otra semana, lo resolvemos, ¿ah? Juntos. Bien, profe. Ok. Como para que ustedes queden y ya les quede para ustedes, ¿ah? Bueno, chicos, Bueno, espero que estén bien. Suerte. Buen igualmente, fin de- Luego, profe. profe. Nos vemos, ingeniero. Buenas noches. Buen fin de Buenas semana. noches. ¿Verdad? Bien. Hasta luego.